cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y luego las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la palabra de Dios obviamente es diferente a cualquier literatura. Más de 19 siglos, dicen algunos historiadores, que la Biblia ha sido perseguida y han tratado de destruirla. Pero no la pueden destruir porque es la palabra de Dios. El Señor Jesús declaró, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se va a secar la hierba, se va a marchitar la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y hace unos años un pastor nos compartía, si hoy día, bueno, hace cerca de 10 años, tal vez un poco menos, nos decía un pastor ya con experiencia en el ministerio, ¿verdad? Y nos compartía acerca de la Biblia y él decía, si hoy la Biblia desapareciera, quemaran las Biblias en todo el mundo, la Biblia de todos modos estaría vigente. ¿Sabes por qué? Porque está en el corazón de muchos cristianos, porque muchos cristianos ya la han atesorado, ya la han guardado, ya la saben de memoria y de ahí la podríamos mantener, ¿verdad? La mantenemos viva y gracias a Dios por esa gran bendición que es poder memorizar la palabra de Dios, ¿verdad? Poder guardarla y que llegara a ser como dice el salmista, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y dice el salmista en el Salmo número 19, el salmista usando una figura de retórica, dice el salmista que para él llegó a ser la Biblia, la palabra de Dios llegó a ser más deseable que el oro y llegó a ser más dulce que la miel para el salmista, ¿verdad? Que así llegue a ser a nuestras vidas, hermanos, y recordar, la Biblia, que es la palabra de Dios, es una guía, es la guía de Dios, la guía de fe y práctica para nuestras vidas. Si alguien quiere saber del Dios verdadero, la Biblia lo muestra, ¿verdad? Pero fíjate que la Biblia también no explica no nos da tantos detalles de algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, dice Génesis capítulo 1, versículo 1. Creo que la mayoría no sabemos ese versículo, ¿no, hermano? ¿Sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y qué importante y qué nuestro Dios, qué contundente es o qué claro es con su palabra, ¿verdad? No deja a la especulación, no deja a las teorías, no deja a las filosofías, no permite que nada de eso interfiera en su palabra y él solamente declara y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y se acabó, ¿no? Y si lo quieres creer, qué bueno por ti, ¿no? Porque para él no pasa nada. Él lo está declarando, ¿verdad? De esa manera. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y hay este pasaje que quiero que leamos juntos, nos va a ayudar porque va a ser el pasaje que lo vamos a tomar como referencia, hermanos, para nuestro estudio. Este estudio que el Señor nos permite es un estudio basado en un método basado obviamente de la Biblia, un método que fue utilizado hace varios miles de años probablemente. Creo que es el método que el Señor Jesús estableció con los discípulos, con su iglesia, la iglesia en Jerusalén, y ese método lo llevaron a cabo la iglesia de Jerusalén por años, probablemente por siglos, ¿no? Y es un método que hoy día está vigente probablemente en muchas iglesias, y creo que debemos constantemente los cristianos, hermanos, especialmente regresar en el sentido de darnos cuenta o preguntarnos, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos viviendo como Dios quiere que vivamos? ¿Estamos guiando nuestras vidas con los principios de la palabra de Dios? ¿O nos hemos alejado? ¿O nos hemos retirado? ¿O hemos dejado a un lado los mandamientos de Dios? ¿Verdad? La guía de Dios. Y es importante que reflexionemos, pero sobre todo, hermanos, si hay algunas cosas en las que estamos fallando, o estamos siguiendo los caminos equivocados, o estamos estableciendo las metas equivocadas, que podamos decir, ya no más, ya no quiero seguir alimentando o practicando o llevando a cabo estas cosas que no están aprobadas por Dios, que Dios no las respalda y que Dios no está de acuerdo y por tanto
voy a hacerlas a un lado de mi vida para andar, hacer la voluntad de Dios. Te invito a que abramos nuestras Biblias y vayamos al Evangelio de San Mateo. Capítulo 28, final. Versículos, vamos a leer del 16 al final, que son 4 versículos al 20. Vamos a leer juntos esos 4 versículos. Si estás ahí, hermanos, ¿están ahí? Vamos a leer, dice la palabra de Dios juntos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a hacer una oración, por favor. Ustedes en su corazón, vamos a orar. Señor, una vez más queremos pedirle en el nombre de su Hijo Jesús que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, y que este tema que vamos a tratar en esta tarde ya, podamos edificar nuestras vidas, podamos alimentarnos, pero sobre todo, Señor, si estamos fallando con este propósito o esta enseñanza, que podamos, Señor, rectificar, enmendar el camino para hacer su voluntad, Señor. Ayúdenos, tómenos en sus manos, Señor, porque se lo pedimos una vez más, en el nombre de su Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, esta porción bíblica, el contexto de esta declaración del Señor Jesucristo, claro, narrada por el evangelista Mateo, ¿verdad? Nos lleva primero, quisiera llevarte poquito, por favor, al contexto de esta declaración, porque esta es una declaración que el Señor Jesús hace después de ciertos eventos que ya habían pasado. Ya su ministerio duró aproximadamente, según el Evangelio de Lucas, dice en los primeros capítulos, dice Lucas, el evangelista, que el Señor Jesús comenzó su ministerio como a la edad aproximadamente de 30 años, ¿verdad? Eso dice el evangelista San Lucas, y nos narra la Biblia, bueno, sobre todo nos narran Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los 4 evangelios, nos narran parte de ese ministerio que duró 3 años o tal vez un poco más de 3 años, algunos creen. Aproximadamente 3 años duró su ministerio. Y bueno, la Biblia nos narra cómo fue que comenzó su ministerio, ¿verdad? ¿Cómo fue que lo comenzó? Bueno, en la primera etapa nos dice la Biblia que viendo después de haber nacido, etcétera, y cumplido con algunas profecías del Antiguo Testamento de cómo iban a nacer, en dónde iban a nacer, etcétera, la Biblia dice que cuando comenzó fue al río Jordán o cerca del río Jordán y estaba Juan bautizando personas, ¿verdad? Y al ver Juan al Señor Jesucristo declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor Jesús le pidió a Juan que lo bautizara, y al principio Juan se resistía, ¿verdad? Pero el Señor le dijo: es necesario que cumplamos con todo la justicia o lo que estaba establecido acerca de él. Y Juan le bautizó en el río Jordán, y cuando fue ascendido, es decir, lo sacó de las aguas, porque bautismo significa eso, significa inmersión o sumergido, ¿verdad? Cuando ascendió de las aguas, la Biblia dice que el Espíritu Santo, que no es una paloma, no es una paloma el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? La Santa Trinidad se compone no de 3 dioses, sino de un solo Dios manifestado en 3 personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ese momento sí dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió en forma corporal como de paloma y posó sobre el Señor Jesús, y se escuchó la voz del cielo que dijo, la voz del Padre: este es mi Hijo amado en quien tengo
complacencia. Tuvo que haber sido un evento maravilloso, ¿no te parece? Solo de imaginarlo, yo no sé si lo has visto en alguna película, probablemente han hecho películas y todo, pero solamente de imaginar esos hechos, ¿no te emociona a ti, hermano? ¿No te emociona? ¿O no causa un poco de sensación en tu mente, en tu corazón? ¿Cómo ha de haber sido maravilloso eso? ¿No? Ahí ha de haber sido, yo creo que los discípulos, bueno, ya todavía no eran llamados los discípulos, pero las personas que presenciaron todo eso, me imagino que ha de haber sido algo maravilloso, ¿verdad? Impactante, pero creo que tal vez a la vez maravilloso. Bueno, la Biblia nos dice que después el Señor Jesús, durante su ministerio, pasó toda una noche orando al Padre Celestial. El mejor ejemplo de oración es el Señor Jesucristo. Y yo a veces me pregunto, ¿cómo siendo Dios mismo, el Dios encarnado, el Dios que dejó su trono de gloria, ¿verdad? Para tomar forma humana y caminar entre los seres humanos, claro, para cumplir sus propósitos, como la Biblia nos dice que el Señor Jesús dedicó una noche entera en oración. ¿Habría necesidad de orar? ¿Él tendría necesidad de orar? No es Dios mismo. Bueno, pero ¿sabes por qué está escrito? Para edificación tuya y edificación mía. Para que aún veamos a nuestro bendito Salvador. Por eso Él es el Maestro. Él es el verdadero Maestro. Y por eso la Biblia nos dice, nos manda que andemos como Él anduvo. Que lo imitemos a Él, ¿verdad? Y que pongamos nuestra mirada solo en Él. Dice el escritor a los Hebreos, ¿verdad? Hebreos capítulo 12. Dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. En Él tenemos que poner nuestros ojos siempre. Bueno, el contexto nos dice que de esta declaración, el Señor Jesús hizo milagros, resucitó muertos, levantó paralíticos, alimentó a multitudes con pocos panes y pocos peces, alimentó a miles de personas. Para cumplir las profecías del Antiguo Testamento, sí, pero todo eso también lo hizo por amor al ser humano, a los seres humanos. Porque seguramente nadie, la Biblia dice que somos todos pecadores. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos o separados de la gloria de Dios. ¿Merecemos la misericordia de Dios? ¿Merecemos la bondad de Dios? ¿Merecemos lo que Dios nos da, hermano? En muchas ocasiones lo merecemos. No lo merecemos. Es por su gracia, es por su misericordia, es porque Él es bueno, ¿verdad? Y nos ama y nos derrama bendiciones aún más de las que realmente no merecemos. Bueno, cuando el Señor Jesús, después de haber resucitado, dice la Biblia, después de ir a la cruz del Calvario, después ya les había declarado a los discípulos que era necesario que el Hijo del Hombre, ¿verdad? Que así como usando la profecía del Antiguo Testamento de Jonás, dijo, así como Jonás estuvo en el vientre de ese gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra por 3 días y 3 noches. Más después resucitará, ¿verdad? Y entonces ese hermoso y importante acontecimiento llegó cuando el Señor Jesús resucitó. ¿Sabes, hermano, por qué el pueblo de Dios tenemos que gozarnos? Porque tenemos un Dios vivo, porque el Señor Jesús no se quedó en el sepulcro, no se quedó ahí. Hay un libro que creo que sigue circulando y el libro se titula así, el título de ese libro es ¿Quién movió la piedra? ¿Verdad? Con respecto a la resurrección del Señor Jesucristo, ese libro está basado. ¿Sabes quién escribió ese libro? Se dice, este hombre era un hombre ateo. Era un hombre ateo y que él se propuso derribar todos los argumentos que de los cristianos o de la historia de Jesús, y él declaró, yo voy a derribar todos esos argumentos, voy a investigar todo lo que tenga que ver con el Señor Jesús para comprobarles que la resurrección no fue una realidad. ¿Sabes qué pasó? Bien dice la Biblia, Dios prende a los sabios en su astucia, ¿verdad? Y Dios los tomó, los salvó, lo perdonó. Yo primero le voy a dar unas cachetadas, ¿verdad? Diría, si fuera mi mamá, unos coscorrones para que aprendieras. Y terminó él escribiendo, ¿quién movió la piedra? Dando testimonio de Jesús como su Salvador. Qué bendición es esa, ¿no? Hay tantas historias hermosas. Recuerdo de otro, bueno, no, el nombre no lo recuerdo, pero otro hombre que en otro país que también se declaró ser ateo.
y estaba siempre en contra de la Biblia y de la palabra de Dios y del cristianismo. ¿Sabes cómo terminó una propiedad que él tenía en su casa? ¿Sabes cómo terminó? En esa propiedad, ¿no? Pusieron una imprenta. ¿Y sabes qué se imprimían ahí? Biblias para repartirlas por todo el mundo. Como nuestro Dios tiene a veces a la mejor, ¿no? Una forma tan maravillosa de hacer su obra, ¿no? De llevar a cabo sus benditos planes. Y bueno, hermano, el Señor Jesús, cuando hace esta afirmación, declaración de San Mateo 28, está diciéndole a los discípulos, ya los preparó, ya los capacitó, ya anduvieron con Él, comieron con Él, lloraron con Él, durmieron con Él, caminaron con Él, etcétera. Y lo vieron al Señor Jesús, lo vieron, los discípulos lo vieron cumplir las profecías. Algunos de ellos lo vieron caminar sobre las aguas, algunos de ellos estuvieron tanto tiempo con Él, ese tiempo que pasaban con Él, horas y horas y horas, se cansaban con Él, comían con Él. Bueno, cuando no había comida, pues obviamente ayunaban con Él, ¿verdad? Y entonces, cuando el Señor Jesús les da esta declaración, mira, hermano, qué importante, pero aquí sí es un mandato, porque en el contexto, en la definición bíblica, por ejemplo, cuando dice el versículo 19 y está declarando el Señor Jesús, por tanto, id es un imperativo, es una orden, y el Señor Jesús les dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La meta o el propósito o el mandato de Dios en este contexto para ellos fue alcanzar al mundo. Ahora te preguntémonos, ¿eran 11? Bueno, eran 12, ¿verdad? No, eran 11. Discípulos eran 11. Ya Judas se había ahorcado. Él ya no estaba. No, eran 11. Y el Señor Jesús les dice esos 11, o probablemente eran un poco más, pero los discípulos, ¿verdad? Los apóstoles eran 11 literalmente. Y el Señor Jesús les dice, entonces, que vayan. Y hacer discípulos, ¿a quién? A todas las naciones. Y después les da las instrucciones. Ahora, se puede, hermanos, lo que estos hombres hicieron, o claro, Dios a través de estos hombres, han pasado varios miles de años y ellos lograron llevar a cabo esta obra. Sí lograron. Porque ¿sabes qué, hermano? Hoy día podemos, por la gracia de Dios, podemos ver y podemos observar y podemos enterarnos de que el evangelio se sigue extendiendo hasta lo último de la tierra, que el evangelio está llegando a otros lugares también, aún lugares que antes eran cerrados. Por ejemplo, cuando era Rusia, no era Rusia, sino la Unión Soviética, dice la historia que hubo una época en la que la Unión Soviética no permitía el cristianismo, no permitía las Biblias, no permitía que hubiera iglesias cristianas. Era una fortaleza. Pero qué historias tan impresionantes hay. ¿Sabes? Cuando ese país estaba oprimido, obviamente por la maldad, el engaño, etcétera, etcétera, se dice que había personas que, a ver cómo de alguna otra manera, no tenían una Biblia completa. Conseguían, no sé si copias o algo, de porciones de la Biblia. ¿Y sabes dónde la leían o la estudiaban? En sótanos, escondidos. Porque obviamente si se enteraban los gobernantes, eso era causa de muerte. ¿Te puedes imaginar? Se dice que cuando se abrió, la Unión Soviética terminó con ese periodo y se abrió, ¿verdad? Se dice que cuando se les permitió a las iglesias cristianas ingresar y públicamente predicar el evangelio, dice que había personas que recibían una Biblia completa y al recibir una Biblia completa, se dice que lloraban de la emoción, no podían creer que pudieran tener una Biblia completa en sus manos, tener la bendición de poder leer en su casa, en la calle, en donde quiera que anduvieran, poder tener una Biblia completa. Era algo maravilloso.
Dios quiera que tú y yo y que México fuéramos así, hermano, valoráramos la palabra de Dios y la atesoráramos, la tuviéramos en nuestra vida como un gran tesoro para nuestros hijos, nuestros nietos, porque Dios promete eso, ¿verdad? Promete bendecirnos a ti, pero no solamente a ti y a mí, sino a mi hijo y al hijo de mi hijo y hasta la tercera, cuarta generación de los que le aman. Bendición, ¿no? Bueno, hay una porción bíblica, dice que hasta 1000 generaciones. Dios promete bendecir. Bueno, pero también promete maldecir. ¿A quiénes? A quienes le aborrecen o a quienes no quieren tener contacto con Él. Alcanzar la meta sigue siendo el desafío, sigue siendo alcanzar al mundo. Sigue siendo. Y aquí tenemos una parte importante, tú y yo, hermanos, por la gracia del Señor. Todos los grandes, escribió un hombre que se llamó Hudson Taylor, o por ahí va su nombre. Este hombre escribió una frase, y la frase, un pensamiento que dice de la siguiente manera: todos los grandes hombres de Dios han sido hombres débiles que lograron grandes cosas para Dios porque confiaban que Dios estaba con ellos. No son los poderosos de este mundo. Ahí está la frase, ¿verdad? La puso el hermano. Gracias, hermano. Dice la frase, ¿cómo la puedes leer conmigo? Dice, todos los grandes hombres de Dios han sido hombres débiles que lograron grandes cosas para Dios porque confiaban que Dios estaba. Mira lo que dice la Biblia cuando el Señor Jesús les da la orden de ir a todas las naciones, ¿verdad? A los discípulos, y les dice al final, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En una parte de un salmo dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Dios no abandona. Qué bendición es saber que Dios no nos abandona, que Él promete estar con nosotros, guardarnos, especialmente, obviamente, cuando hacemos su voluntad, cuando decidimos obedecer en lo que Él nos pide que hagamos. Nosotros, Dios espera de su iglesia, Dios espera de su pueblo, Dios espera que nosotros llevemos, ¿verdad?, el evangelio. ¿A quién? A todas las naciones. Marcos dice, el evangelista Marcos dice, lo hace más explícito o más personal, dice el evangelista Marcos, dice, a toda criatura y hasta lo último de la tierra. Nosotros, hermanos, debemos multiplicarnos a través de otros también. Quiero contarte una historia de un hombre que se llamó Eduardo Kimball. Él vivió en los años 1800 aproximadamente en otro país, en otro continente. Eduardo Kimball era miembro de una iglesia bíblica, y él estaba a cargo de una clase de adolescentes, de jovencitos. Eduardo Kimball se dice que era un maestro, pero que él tenía como propósito en esa clase de jovencitos ganar o alcanzar a cada uno de sus alumnos para Cristo. Él oraba y se preparaba y le pedía a Dios que le permitiera ganar a cada uno de esos alumnos que él tenía, ganarlos para Cristo. Pero se dice que él tenía especialmente un alumno que de una manera muy particular, él veía que este alumno era de muy lento aprendizaje. Y este joven parecía que no tener probabilidades de llegar a ser un cristiano de firmes propósitos, o que tal vez Dios no lo pudiera usar en su obra. Pero este hombre, Eduardo Kimball, oraba y amaba tanto a los alumnos de su clase que con el paso del tiempo, este jovencito que parecía que no era candidato para servir al Señor, este hombre llegó a ser un hombre que se llamó, bueno, su apellido es Moody. No sé si algunos de ustedes han leído algunos libros de él. D.L. Moody, se escribe así, se deletrea su nombre. Su apellido es Moody. Y Moody fue uno de los grandes pioneros del evangelismo mundial en diferentes continentes. Y Dios lo usó de una manera poderosa, que se dice que las multitudes venían, millones de personas o miles de personas venían a los pies de Cristo por el ministerio de este jovencito que parecía que no era candidato. Bien dice la Biblia, ¿verdad?,
Nosotros miramos lo que está delante de nuestros ojos, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que le pasó al profeta Samuel? Cuando Dios le dice, ve porque voy a poner un rey, etcétera. Y dice ella que Samuel llega a la casa donde Dios le dijo que fuera a la casa de Isaí. Y cuando ve a ese joven probable, ese joven alto rubio, ¿verdad? Y pensó que él era el que iba a ser el ungido de Jehová, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Dios? No es él. Dijo, bueno, pues si no es el otro, y el otro tenía un montón de hijos, ¿verdad? Casi la hermana Ramos, ¿verdad? Bueno, este era menos, no eran 11. Y cuando ninguno de esos eran de esos hijos de Isaí, Dios le dijo a Samuel, pregúntale al padre si tiene algún otro hijo. Y ya le pregunta al padre, dice, sí tengo uno, el hijo menor, pero ese anda allá cuidando las chivas. Pues mándalo traer, porque hasta que él no venga, etcétera. Y entonces llega ese jovencito. Me imagino a ese jovencito, tal vez no físicamente a lo mejor no era tan igual que los demás, ¿verdad? No por ser el menor, pero tal vez insignificante. Y cuando ese jovencito se presenta, Dios le dice al profeta Samuel, es él. Úngelo a él, porque él es él. Y de ese jovencito dice la Biblia que Dios se llamaba David. Ese jovencito tenía un corazón conforme a Dios. Y dice, él va a hacer todo lo que yo le mande. Mira, que tú y yo pudiéramos ser, o decirle Dios, que yo pueda tener un corazón como David, que pueda tener un corazón como él, para que todo lo que tú me digas yo lo pueda hacer, para que yo te obedezca en todo lo que tú me mandes, yo lo pueda hacer. No dude en ningún momento de lo que me digas. Y llegó a ser ese jovencito que parecía ante los ojos de su padre, o tal vez de la sociedad o del pueblo, parecía no ser candidato. Llegó a ser el poderoso rey David. Es cierto que falló en algunas cosas, pero Dios le hizo promesas a David por su fidelidad y su amor y su entrega, que su hijo iba a reinar. Y reinó después su hijo, ¿verdad? De David. Ese joven llamado Salomón, ¿recuerdas? ¿Verdad? Bien, nosotros, Dios espera, hermanos, espera de nosotros que nosotros nos multipliquemos, que nosotros podamos a otra persona, a otro hombre o mujer, joven, adulto, espera que en ellos nos multipliquemos, ¿no? Ganarlos para Cristo. Señor, permíteme ganar para Cristo, no para mí, sino para Cristo, a esta persona o amigo, familiar o vecino, y permíteme que yo pueda servir, capacitarlo, prepararnos para que juntos crezcamos y que juntos podamos servirte. Es lo que Dios espera de nosotros. Mira, hermano, al principio de la creación, cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿con qué propósito los creó al principio? De que se multiplicaran, ¿no? Ese es el principio del matrimonio, de la familia, en parte, ¿no? Ese fue el principio. Ese era el propósito. Al principio, ¿no? De la iglesia, hermanos, de la iglesia que el Señor Jesús estableció. Este es el principio bíblico. El Señor nos salvó, nos perdonó, nos lavó, nos estableció como su iglesia por su gracia. Pero lo que Él espera de nosotros es que la iglesia, ¿no? Vayamos, llevemos el evangelio y les hablemos de Cristo a las personas y que esas personas puedan rendir su vida a Cristo. No solamente agregarse a una iglesia para venir, no a eso, no, sino que tengan un encuentro de salvación y que puedan invocar el nombre de Jesús para salvación. Bueno, cuando el trabajo, la labor de Eduardo Kimball se vio reflejada después a través de varias generaciones. No solo fue D.L. Moody, porque después de él, L. Moody, vino otro fruto más, y otro fruto más, y otro fruto más. Se dice de una iglesia que organizaron una campaña evangelística en los Estados Unidos, y había un evangelista que se llamaba, le decían el vaquero por la región de donde él vivía, Ham, se apellidaba Ham, Mardoqueo Ham.
pero le decían de apodo el vaquero, y lo invitó a esa iglesia, lo invitaron para que él predicara en esa ocasión, y va a predicar este evangelista a esta campaña, y entre el grupo de personas que estaban ahí, hubo un joven que rindió su vida a Cristo. Y ese joven se llamó, porque ya no vive, obviamente, Billy Graham. ¿Sabes quién es Billy Graham? Fue un hombre que Dios usó como evangelista en diferentes países también, llevando el mensaje de salvación, ¿no? Predicando el evangelio por décadas. Así se podría ir contando, hermano, el fruto, el resultado del trabajo, de la labor, ¿no? Del evangelismo. Te pregunto, hermanos, no sabemos si el Señor tarda en venir. Es probable lo que dice la Biblia, es probable. Bueno, me quedé pensando cuando el hermano Fedo nos compartió esto, me quedé pensando lo que pasó en Guerrero. ¿Recuerdas lo que pasó en Guerrero? ¿Sí? Bueno, dicen, tienen aparatos que identifican los huracanes o tormentas, pero dicen que lo habían identificado y venía como categoría 3. Pero según como ya se va acercando, etcétera, o no detectaron, o cuando lo detectaron fue demasiado rápido que cambió de categoría 3 a categoría 5. Pero ya cuando identificaron que era categoría 5, era demasiado tarde para que la gente se retirara de ese lugar, ¿no? Y a lo que voy es, aunque haya aparatos tal vez que traten de identificar todo eso, ¿verdad? Las desgracias, para evitar desgracias y tragedias, pues no lo lograron, obviamente, ¿no? Y hoy Guerrero está tratando de levantarse, ¿verdad? Con la gente que sobrevivió, pero los tremendos destrozos que hizo ese huracán, ¿verdad? Algo inédito, porque estábamos viendo, no sé si viste tú imágenes de lugares que quedaron completamente destrozados, completamente. La gente se preguntaba, bueno, había unos lugares donde lo que era una carretera o camino quedó tanto escombro, tierra, piedra, lodos, carros, que alcanzó cierta altura, no 4 hasta 6 metros de altura. O sea, carros, piedras, troncos, y que literalmente quién sabe cómo tuvo que haber sido eso. Tan terrible fue ese huracán, ¿no? Que arrasó, ¿verdad? Pues no se diga de las casas, ¿no? No se diga de árboles. Estaba escuchando, más de 2 millones de árboles derribó por donde pasó. Sin contar los que dejó, sino que medio muertos o muertos, ¿verdad? Y fue algo tremendo, ¿no? Pero bueno, tratando con respecto a que el hombre trata o tratamos a veces de prevenir desgracias o tragedias, ¿verdad? Sabes, creo que la mejor manera de que los cristianos nos preparemos es yendo a la palabra de Dios, porque a Dios no le toma nada por sorpresa. Y a nosotros no nos tiene que tomar por sorpresa lo que está pasando en este mundo. Dice Primera de Juan que el mundo entero está bajo el maligno, ¿no? Estamos en medio, dice la Biblia, también otra porción, ¿no? Estamos en medio de una generación maligna y perversa. Y no solamente eso dice la Biblia dice que vendrán tiempos peores, ¿no? Guerras, pestes, desastres naturales, la maldad, al grado que la Biblia dice que por haber crecido la maldad en el mundo, el amor de muchos, se refiere a cristianos, me imagino, el amor de muchos se enfriará. La apostasía, que es un evento profético declarado en la Biblia, el abandono de la fe, es una realidad. Es una realidad, ¿no? Tristemente, de personas que antes o estuvieron trabajando o sirviendo en alguna iglesia bíblica o en una iglesia cristiana, ¿no? Y que ahora ya no están, ¿no? O iglesias que abandonaron, ¿verdad? Templos que están abandonados. No, yo estuve en el 2007, estuve en un pueblo en los Estados Unidos que se llama Puerto Arturo, Puerto Arturo, que está
queda así como cerca de Galveston, en la franja de arriba del Golfo de México, cerquita de Luisiana, creo que está cerca de Luisiana, Orange. Bueno, estuve ahí y cuando salía luego a veces a caminar, ¿sabes qué veía en ocasiones? Llegué a ver templos grandes, templos cristianos, algunos, bueno, sí decía algo de cristianos, ¿verdad? Y de, bueno, diferentes denominaciones, me imagino, ¿no? Pero ¿sabes lo terrible era? Que esos templos estaban vacíos. El fin de semana nadie los usaba. O sea, no había servicios. Los lugares vacíos, ¿no? Y probablemente no sea el único caso. Probablemente siga pasando o esté pasando de lugares donde antes había alguna iglesia o algún grupo cristiano y ahora ya no están, ¿verdad? Por eso debemos estar, hermanos, alerta constantemente. Dice ¿tienes la otra imagen, hermano? Sí. En este punto, hermano, que nos dice aquí, vamos a analizar solamente 2 puntos. Quiero que leas conmigo el primer punto de arriba. Dice con respecto a eso, la multiplicación espiritual a través del proceso de hacer y formar discípulos. ¿A qué se refiere? Se refiere al mandato que dice aquí el Señor Jesucristo. No, espera que nos multipliquemos espiritualmente a través de ¿qué? De un proceso de hacer y formar discípulos. El mensaje o el mandato de Mateo 28 es hacer discípulos, no convertidos. No personas que solamente en un momento levanten su mano o en un momento digan, pues yo quiero saber más de Cristo o yo quiero saber algo de Cristo. No, el principio bíblico es hacer discípulos. Es más, el contexto principal, todo el contexto es importante, pero el mandato principal de esta porción bíblica no es ir solamente, sino es hacer discípulos. Ese es el mandato principal. Claro que debemos ir, claro que debemos buscar a las personas, claro que debemos organizarnos para llevar el mensaje de salvación del Evangelio, pero el mandato principal es hacer discípulos, ¿no? La importancia de convertirnos, de llegar a ser esos verdaderos discípulos que el Señor espera. La Biblia dice que durante el ministerio público del Señor Jesús, llegaron momentos en los que personas que un tiempo lo siguieron como discípulos, después volvieron atrás. Por eso bien dice el Señor, muchos son llamados, mas pocos los escogidos. En aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos el otro. Y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, no eran verdaderos discípulos. No hubo en ellos una verdadera conversión. No hubo en ellos quienes les capacitaron, les enseñaron los principios bíblicos de cómo crecer, cómo madurar, cómo alimentarse, y no dieron muestras realmente, no hubo muestras de una verdadera conversión a su vida, ¿no? Nos compartía ayer una hermana sobre algo que ella decía que veía que luego pasaba en la iglesia en la que ella está congregándose con su familia. Y nos decía, es que luego si van familias, van personas y dicen que aceptan a Cristo, pero de repente ya no van. Y luego de repente otra vez vuelven a ir y van a un servicio o 2, pero de repente dejan de ir. Esa inconsistencia, ¿no? El no darle seguimiento, el no atender a una persona cuando una persona acepta a Cristo o dice aceptar a Cristo, ¿no? Es lo que lleva a veces a que las personas sean tan inconsistentes, porque no crecen, no maduran. Y eso obviamente les lleva a todo eso, ¿no? Tomar decisiones a veces muy, muy, muy a la ligera, ¿no? Necesitamos, hermanos, como iglesia, necesitamos como cristianos, ¿no? Pedirle al Señor que nos ayude, ¿no? A multiplicarnos, ¿no? Espiritualmente, obviamente, predicando el Evangelio, pero a través, y recordar que es un proceso de hacer y formar discípulos. Sabes que el Señor Jesús, cuando llama a los 12 discípulos, ¿no? El Señor Jesús invirtió en ellos especialmente. Esos 3 años que anduvieron con Él, especialmente lo invirtió en ellos. La Biblia nos dice que constantemente el Señor Jesús predicaba por parábolas, pero a los discípulos les enseñaba el significado.
a ellos de una manera, no que a los demás no, sino que él estaba invirtiendo en estos 12 hombres, ¿no? Bueno, después fueron 11 nada más, ¿no? Después de su resurrección, pero él lo hizo, y lo hizo persona a persona, anduvieron con él. La mejor forma, hermano, de que nos multipliquemos para la gloria de nuestro Dios es que el Señor nos permita ganar a alguien para Cristo, pero invertir el tiempo, lo necesario, ¿no? Bueno, seguramente si preguntara yo si hay alguien aquí que alguien le dedicó tiempo para enseñarle a orar, para enseñar a estudiar, y le dedicaron tiempo para su edificación o su enseñanza, seguramente creo que, bueno, puede ser que haya hermanos aquí o hermanas, ¿verdad? Que hayan tenido la bendición de decir, no, a mí, sí, un hermano o una hermana, ¿no? Me dedicaban tiempo, me enseñaban, los podía consultar, me visitaban, ¿verdad? Hicieron ese trabajo, esa labor de dedicarnos tiempo, ¿no? No son las multitudes no se rescatan, las personas no se rescatan en multitudes, las personas se rescatan una por una, ¿no? Hay una película, no sé si alguno de ustedes la vieron, una película, a veces me acuerdo del título, es de un soldado, él era cristiano, iba a una guerra o participar, pero él rehúsa tomar un rifle, porque él va como médico o como enfermero, ¿verdad? Y total que al principio lo rechazan porque él estaba en contra de tomar un arma y quitarle la vida a alguien más, y le decían, pues ¿cómo vas a ir a la guerra si la guerra es matarnos o pelear, ¿verdad? Y matar gente. Y dice, no, yo no voy a eso, yo voy a ayudar a la gente que lo necesita como médico o como enfermero, ¿verdad? Y recuerdo que esa parte de esa película va, ¿no? Se burlaban de él hasta la misma gente con lo que él iba, se burlaban de él porque era muy delgado, ¿no? Y su jefe le decía, el que era su jefe le decía, a él le puso hasta como de apodo, algo así como pies de espagueti, algo así, porque estaba muy delgado, y decía, si alguien te necesita, no vas a poder ayudarlo, no vas a poder cargarlo, ¿qué vas a poder hacer si lo veía muy débil y todo eso, ¿verdad? En parte de la película, ¿sabes a quién rescata? A él, a su jefe, porque estando en la batalla lo daña, ¿no? Y entonces él lo rescata. ¿Y sabes cómo lo hace? O sea, no lo carga literalmente, pero lo arrastra hasta salvarlo. Y él fue rescatando de a uno por uno. Y le decía al Señor, cuando entendió, dijo, Señor, ¿a qué me trajiste aquí? Al ver la muerte, al ver las bombas, al ver todo ese desastre, Señor, ¿a qué me trajiste aquí? Y entonces en parte de la película, cuando empieza a escuchar una voz, entre el humo y la matanza y el dolor, empieza a escuchar una voz que decía, ayuda, ayuda, ayuda. Y entonces él va y empieza a rescatar de uno por uno, y no los lanzaba al fondo, ¿verdad? Porque había un lugar que los separaba. Y entonces se preguntan, ¿y quién está mandando tantos de los que estaban rescatando en la guerra? Y ya le dijeron, pues ese soldado fulano de tal, ¿no? Y en parte de la película me gustó mucho porque creo que fue algo real. Cuando van después a la siguiente batalla, cuando fue la primera vez, él le pidió a su capitán que antes de que subieran a pelear, le dijo que le diera oportunidad de orar. Y su capitán no lo dejó, ¿no? Pero la segunda vez, cuando ya porque él vuelve otra vez, ¿no? Todos esperan antes de subir, se esperan para que él ore antes de subir otra vez a continuar con la batalla, ¿no? Y eso me hizo recordar cuando a las personas, hermano, a las personas se rescatan por una, no en multitudes. Señor, permítenos. ¿No te gustaría, hermano, que el Señor nos permitiera ganar para Cristo a personas, familiares, amigos, vecinos? ¿Sabes qué debemos hacer? Debemos orar. Sí, sí, sí es verdad, tenemos que ir también, pero debemos orar especialmente para que el Señor ponga en nuestro corazón ese amor verdadero por las personas que están sin Cristo, por las personas que están, dice la Biblia, que están, dice
un proverbio dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El evangelista Mateo dice que hay un camino que es ancho y espacioso, que lleva a la perdición. Y no solamente dice eso, dice, y muchos son los que van. ¿Por qué? Por ese camino ancho y espacioso. ¿No? Por eso la importancia, hermanos, de poder pedirle al Señor que nos ayude como iglesia, ¿no? A que multiplicarnos, claro, a través del Evangelio, pero que podamos hacer un trabajo, ¿no?, espiritual para formar, ¿no? Formar a otra persona, otra persona, ¿verdad?, como un discípulo para Cristo, ¿no? El Señor Jesús, cuando tiene un encuentro con la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, el Señor Jesús le dice que el Padre Celestial dice el Padre Celestial, porque la mujer le pregunta, Señor, ¿dónde debemos orar? Los judíos oran y nosotros los samaritanos tenían su monte sagrado, ¿no? Y el Señor Jesús le dice, no, Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu no es el creador. Pero hay una declaración más de Jesús cuando le dice a la mujer samaritana, antes le dice, el Padre busca verdaderos adoradores. Así como el Padre Celestial busca verdaderos adoradores, también el Padre Celestial o el Señor quiere que seamos verdaderos discípulos de Cristo, verdaderos seguidores de Cristo, ¿no? Y yo te invito, hermano, en el amor en Cristo, que analicemos nuestra vida, nuestras vidas, porque sabes que hay peligro de que estemos viviendo vidas religiosas. Hay peligro de que estemos viviendo una vida cristiana a nuestra comodidad. Que estemos viviendo una vida que a Dios nos satisface, pero a nosotros sí nos satisface. Porque es cómodo tal vez. Porque podemos hacer las cosas a nuestra manera y no a la forma como Dios lo establece. Eso es muy peligroso, ¿no? Muy peligroso. En estos días hablé un poco con mi hijo, con Negro. Yo le sigo diciendo Negro, ¿verdad? Porque siempre le dijimos así desde chiquito, ¿verdad? Bueno, le decíamos Negrito porque estaba chiquito, ¿verdad? Ya creció, por eso yo le digo Negro. Pero bueno, platiqué con él un poco y le dije una vez más, con respecto a varias cosas que platicamos, y le dije a mi hijo, la Biblia dice el Señor Jesús, bueno, dice la Biblia, no se puede servir a dos señores. ¿Sí se puede servir a dos señores? No, no se puede. Pero el Señor Jesús va más allá y dice el Señor Jesús, el que conmigo no recoge, el que conmigo no es, ¿no? Desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. O estamos con Cristo, con Dios, con su palabra, o nos comprometemos verdaderamente como Dios lo establece, o la otra es, nos engañamos a nosotros mismos. Porque no nos podemos engañar, ¿verdad? Dice la Biblia, y en Gálatas, capítulo 6, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, no se puede. Nos engañamos cuando pretendemos en ocasiones decir, no es que esto y es que lo otro y es que, no es que tengo que hacer 1000 cosas. No las tenemos que hacer 1000 cosas. Bueno, preguntémosle a Dios, ¿verdad? Primero, ¿verdad? A ver, Dios, ¿tengo que hacer 1000 cosas? ¿No? Y la otra es hay que esperar la respuesta de Dios, ¿verdad? No tenemos que hacer grandes cosas, ¿no? Bueno, la Biblia es tan clara que nuestro Dios es tan sabio y tan directo, ¿verdad? Cuando nos habla, nos enseña acerca de algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ese pasaje que la mayoría lo sabemos tal vez o lo hemos escuchado, ¿no? Dice Mateo, capítulo 6, creo que sí es el capítulo 6, ¿no? Y dice el Señor, Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y después, ¿qué dice? ¿A qué cosa se refiere? Porque el contexto nos dice, está hablando el Señor Jesús de la comida, del vestido, de las cosas del mundo, ¿verdad? Que no son malas.
que no necesariamente son malas. A eso se está refiriendo el Señor Jesús. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas demás cosas vendrán por añadidura, ¿no? Y ahí sí es un mandato, no es una opción, es un mandato del Señor porque es un imperativo, ¿no? Por ejemplo, los imperativos son órdenes, son mandatos, son cosas que Dios establece, o las hacemos, ¿no? Bueno, si no las hacemos, estamos violando el mandato de Dios, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay algunas enseñanzas que no son imperativos, que son opciones que Dios nos da. Por ejemplo, aquel pasaje bonito que usamos a veces para recoger diezmos y ofrendas. Hay un pasaje que dice en los Corintios, esa es la carta a los Corintios, ¿no? Primero los Corintios 9:7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué es? ¿Es un imperativo? No, es una opción, porque dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿no? Es diferente. La segunda cosa, hermanos, que tenemos ahí y que quisiera que reflexionáramos y meditáramos un poco en ello es el punto 2, ahí dice, Cristo nos llama a ser discípulos, hacer y hacer discípulos. Primero tengo que ser un discípulo de Cristo para poder después hacer a un discípulo de Cristo. Si yo no soy un discípulo de Cristo, no puedo hacer la labor o el trabajo de que alguien más sea un discípulo de Cristo. Por eso el principio bíblico es ese. ¿A quién les dio la orden del Señor de ir a todas las naciones? A los discípulos. Ya eran discípulos, ya habían anduvieron con Él, ya pasaron la prueba. Bueno, algunos con raspones, ¿verdad? Algunos con raspones fuertes, ¿verdad? ¿Te imaginas? Algunos, a veces pensamos, a veces el apóstol Pedro, por ser tan arrebatado, así le iba como en feria, ¿verdad, hermanos? Pensaba que era muy arrebatado en algunas cosas, tal vez, el apóstol Pedro, pero en todo eso el Señor lo fue enseñando, ¿verdad? Lo fue capacitando, lo fue puliendo. Mira el apóstol Juan cuando fue llamado por el Señor Jesús, él y su hermano tenían un apodo que le había puesto a la gente en aquel tiempo, ¿verdad? ¿Sí recuerdas el apodo? Esos eran a la mexicana serían de mecha corta, ¿verdad? O parientes de los Contreras, ¿no? Le digo a mi mamá, de nosotros, ¿verdad? Esos cuates eran los Boanerges, los hijos del trueno, y así les llamaban los hijos del trueno porque rapidito se prendían, ¿verdad? No les decías nada porque ya estaban sobre de uno, me imagino, ¿verdad? Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Juan, el Señor fue trabajando con él todos esos años de tiempo y llegó a ser el apóstol del amor. Por eso Juan escribe, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Verdad? Escribe Juan, claro, ya el Señor había trabajado en su carácter, en su personalidad, lo había moldeado, y ahora Él es el apóstol, ¿no? El apóstol del amor, ¿verdad? Que escribió con tanto amor. Cristo nos llama a ser primero y después a hacer discípulos. Hermanos, la multiplicación debe ser el resultado de la aplicación de los principios bíblicos a nuestra vida. Ese es el principio bíblico. Debe ser la multiplicación el resultado de la aplicación de los principios bíblicos. Ahí mismo en el pasaje dice el Señor Jesús, id a todas las naciones, ¿no? Y después dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y después dice, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es de aquí, es de la Biblia, es de la palabra de Dios, donde están esos principios bíblicos, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos crecer, madurar y para que podamos ser esos discípulos, seguidores de Cristo y poder hacer
a otros que lleguen a ser verdaderos discípulos de Cristo. Una de las cosas que hoy día no es tan nuevo, porque no lo es, la imitación es algo que está vigente casi en todas las culturas del mundo. La imitación. Se dice, por ejemplo, en México, dicen algunos que se dedican a la educación, a la pedagogía, dicen que acerca de la imitación, los niños, ¿verdad? Los niños y las niñas imitan lo que ven. ¿En dónde? En el hogar, o en la escuela, o en donde quiera que anden, ¿no? Y eso es una realidad. No podemos escapar esa realidad, ¿a poco no? Es una realidad, ¿no? De repente no nos causa tanta sorpresa ya, ¿verdad? Antes era un poquito más, tal vez más escandaloso en algunas familias o en algunos contextos culturales, cuando un pequeñito o una pequeñita de 1, 2 o 3 años tal vez, ¿verdad? Se le salía una palabrota, ¿verdad? De esas grandototas, ¿no? Y todos se quedaban, ¿no? ¡Qué caray! Antes. Ahora, ay, qué bonito, qué bonito. Mira qué bonita, ya está aprendiendo, ¿verdad? Y algunos creen que eso es bueno. No. Y van creciendo. Si van creciendo en un contexto así, por eso el día de mañana no nos sorprenda, o no les sorprende a esos padres que sus hijos sean violentos, rebeldes, desobedientes o criminales. No les sorprenda. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado. La imitación es algo real, hermano. En la iglesia, obviamente, bueno, no las pongo de ejemplo, mis 4 nietas estaban aquí, ¿verdad? Sentaditas. No las amenazamos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Ellas hemos procurado, Mario y yo siempre, obviamente en nuestro lenguaje tratamos que siempre sea como la Biblia lo enseña, y que ellas siempre traten de crecer en lo que está a nuestro alcance, de crecer en un ambiente sano, un ambiente cristiano. Pero ellos imitan, ¿no? Y yo le digo a mis hijos que obviamente que tengan cuidado, porque ellos, los niños o las niñas, ¿no? Ellos van a aprender que lo que ven allá en el hogar, allá lo van a aprender. Y si es algo que no es correcto, lo van a aprender, ¿no? Y que por eso la importancia de dar un ejemplo, no solamente a los niños o a las niñas pequeñitas, que claro que es importante, sino también dar un ejemplo a nuestros vecinos, nuestros familiares, amigos. ¿Un ejemplo de qué? De una vida cristiana, de una vida como Dios quiere, que seamos una conducta temerosa de Dios, para que ellos puedan ver en nosotros, no para nuestra gloria, pero ver en nosotros esos verdaderos cristianos, esos verdaderos seguidores de Cristo. Por eso la importancia, hermanos, de reflexionar en todo esto. Bueno, la meta sigue siendo la misma, no ha cambiado. La meta sigue siendo alcanzar al mundo para Cristo, a través del Evangelio. Y déjame decirte, hermano, que el propósito de Dios, el método de Dios, no ha cambiado. El método de Dios sigue siendo el mismo. Sigue siendo una persona, joven o adulto, hombre o mujer, que haya tenido un encuentro de salvación, que haya reconocido que somos pecadores, como dice la Biblia, nuestro pecado nos separa de Dios, que haya reconocido que la sangre del Señor Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario es la única que nos limpia de todo pecado, y que hayamos invocado el nombre de Jesús, abriéndole la puerta de nuestro corazón para reconocerle como nuestro único y suficiente Salvador personal, que hayamos obedecido la ordenanza del bautismo, porque es una ordenanza, ¿verdad? No para salvación, sino como resultado de la salvación, como obediencia a este mandato de nuestro Dios de bautizarnos bíblicamente y guardar su bendita palabra, la Biblia, su palabra como nuestra única regla de fe y práctica.
La ética cristiana, aquí está, hermano. Aquí está, la moralidad no ha cambiado, de Dios no ha cambiado. Los principios de Dios establecidos por Dios no han cambiado ni para la familia, ni para un matrimonio, ni para un hombre, ni una mujer, ni siquiera para la sociedad ha cambiado. La sociedad pueden cambiar sus normas, sus reglas, pueden cambiar nuestros gobernantes, pueden cambiar las leyes, etcétera, pero la palabra de Dios no ha cambiado sus principios. Para Dios sigue siendo, aunque suene doloroso, pero es la realidad en el mundo. Para Dios la fornicación sigue siendo pecado en el mundo. El adulterio sigue siendo pecado para Dios. Robar sigue siendo pecado para Dios. Codiciar, la codicia sigue siendo pecado para Dios, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, como está establecido en la Biblia, sigue siendo, para Dios sigue siendo lo mismo. Para Él no ha cambiado. Dios no cambia sus reglas. Dios no es un ancianito que ya esté barbón, ¿verdad? Cansado y que lo puedan engañar por atrás o por todos lados, ¿verdad? Como si fuera un abuelito, ¿verdad? O un viejito. Dios no es así. Están equivocados quienes lo visualizan así. Dios no puede ser engañado. Él sigue siendo santo, perfecto, eterno, inmutable. Y la Biblia dice que Dios no cambia, como sus leyes no cambian, ¿verdad? Así que oremos, hermanos, para que el Señor nos ayude. Y como iglesia podamos tener en mente, ¿no?, siempre que el propósito de Dios es alcanzar al mundo para Cristo, de persona en persona, de a uno por uno. Bueno, no nos enojamos, ¿verdad? Si Dios nos permitiera ganar para Cristo 20, 30, 50, 100 personas, no nos enojamos. Pero tendríamos que capacitarlos de a uno por uno, hasta el punto de llegar a ser discípulos, verdaderos discípulos de Cristo, con la ayuda de Dios. Hermanos, vamos a terminar con este tiempo y si el Señor nos permite, vamos a orar y seguir adelante. Vamos a orar, por favor, tú en tu corazón, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias le damos en el nombre de su Hijo Jesús por darnos este tiempo, esta oportunidad, y especialmente le queremos pedir, Señor, que nos ayude a no perder de vista la gran comisión, a no perder de vista que su pueblo, su iglesia, somos llamados a predicar el Evangelio a todas las naciones, haciéndoles discípulos, como dice la Biblia, dedicando tiempo, dedicando estudio, dedicando lo que sea necesario para que lleguemos a ser verdaderos discípulos de Cristo. Ayúdenos, tómenos en sus manos, Señor, y permita que este tiempo sea de edificación para nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con lo que sigue.